Dios, hermanos, buenos días, ya buenas tardes los que están aquí en casa. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Los que nos están viendo por internet, el Señor siga teniendo también piedad, misericordia de ti. El Señor siga guardando tu vida, tu familia y aún todas tus pertenencias. Gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios porque estamos aquí, estamos por su gracia. ¿Cuántos sabemos que es la gracia de Dios que nos sostiene y que por esa gracia hoy podemos estar aquí? El privilegio de verdad de poder tener ese tiempo para nuestro Dios y para nuestro Salvador. Hoy voy a presentar el diablo, la bestia y el falso profeta, el día del juicio, el día final. Hay quienes dicen ya se está acercando, hay quienes dicen no es cierto. Bueno, si quieres saber más y quieres tener más conocimiento de los tiempos finales, el libro El diablo, la bestia y el falso profeta te va a dar una amplia explicación de lo que es el tiempo final. Y bueno, ese lo tenemos aquí, sí lo tenemos, ¿verdad? Ese sí lo tenemos aquí. Y si estás muy lejos y también lo quieres y no sabes cómo adquirirlo, lo puedes pedir por Amazon. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Vi un post en Facebook diciendo que no sé qué, en Birmingham o en Inglaterra algo, había una mujer montada en una bestia de metal y sacaban la foto y decían, miren, ahí está ya la mujer montada en la bestia, los tiempos están cercanos. Y dije yo, ups, les falta leer el libro. Hermanos, todo eso ya pasó, estamos en tiempos muy, muy difíciles realmente. Si leyeran un poco más, si leyeran el libro, realmente nos espantaríamos, ¿no? Ya no hay bestia, ya no hay otra cosa por construir. Hoy vamos a ver el tercer templo, que dicen se tiene que construir el tercer templo. Ya está ahí el tercer templo, entonces ya no busquen más señales proféticas, todo eso ya pasó desde hace mucho. Estamos viviendo en el último coletazo de los tiempos finales. La esperanza en el libro es que Dios puede retardar su ira, la va a derramar, pero nuestra oración, nuestro testimonio puede retardar la ira de Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 14, vamos al versículo 11. Números 14, 11. Y dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Señor, te damos gracias por este día, por las bendiciones que derramas de tu mano. Abre la boca de tu siervo, abre el corazón de mis hermanos, todos los que están aquí, todos los que nos escuchan por internet. El Señor sea con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a nuestros millones de internautas. Ahora sí hay poca gente. Bueno, es un día bastante difícil. No me bañé, no me rasuré, ¿no? Es Tesha B'Av, y tiene un peso espiritual muy, muy fuerte. Básicamente, Tesha B'Av nos va a indicar una fecha. Tesha es 9, Av es el mes antiguo de Aviv, y significa simplemente el 9 de Av. El 9 de Av cae entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Hoy coincidió con la fecha exacta, hoy es Tesha B'Av, coincidió con el día de la celebración. Y es una remembranza judía que va a recordar la destrucción de los templos de Salomón y de Herodes. Y bueno, es de suma importancia para nosotros. La Biblia se lleva páginas enteras describiendo el templo de Salomón, páginas enteras describiendo el templo de Ezequiel, que dice uno, los dinteles, los pilares, las granadas colgando, el piso, el tamaño, el tabernáculo de reunión, ¿no? Ya se lo dijo Dios cómo hacerlo, y lo vuelve a repetir otra vez Moisés, dice uno, lo acabo de leer, y otra vez se avienta más páginas, así como cuando te pedían el trabajo en la escuela y te lo pedían de 10 cuartillas, decías nomás me salieron 5, o sea, meterle rollo y rollo y rollo, así dice uno, bueno, ¿para qué repetir 3 veces tanto acerca del tabernáculo, del templo de Salomón, del templo de Ezequiel, del templo de Herodes? Se menciona muy, muy poco, pero hay páginas enteras
y páginas enteras en el Nuevo Testamento reinterpretando el tabernáculo caído de David, es decir, cómo la visión cristiana ve la restauración de los diferentes ministerios. Y bueno, es una remembranza que comienza en este momento en el Antiguo Testamento y de una manera muy directa nos incumbe. Los templos de Salomón, de Herodes, los templos de Jerusalén van a trascender el plano de lo físico cuando son destruidos y van a converger de alguna manera en la espiritualidad del cristianismo. Vamos por partes. Tenemos esta historia donde esta fecha da comienzo. Dios se enoja porque los espías desaniman al pueblo a tomar la tierra prometida. Moisés los manda y les dice, investiguen la tierra, y dicen, no, encontramos una tierra increíble, unas uvas gigantescas, una tierra que fluye leche, miel, es lo mejor que ha pasado en nuestras vidas, la tierra prometida. Y los espías dicen, no, pero están ahí los hijos de Anac, imagínate, los hijos de Javier Hermoso, así unos gigantones, no vamos a poder con ellos, éramos como langostas, nos veían como enanos. Les digo que así me sentí en Nueva Zelanda, ¿no? Aquí veo las cabezas de las personas en el metro. En Nueva Zelanda todos los veía por arriba, me daba tortícolis y decía, ¿por qué están tan grandes estos hombres? Bueno, desarrollé mi propia teoría como científico social. Dije, como están en la parte de abajo de la Tierra, la gravedad los cala más hacia arriba, no es cierto, ¿eh? Pero bueno, quién sabe por qué crezcan tanto los neozelandeses y los australianos. ¿Por qué es tan malo el desánimo? Contamina a muchos y echa abajo la fe, nos hace confiar en nosotros y no en Dios. Cuando una persona te empieza a desanimar, todos tus planes se desmoronan. Dice, ay, voy a hacer este proyecto, no te va a salir, es muy caro, qué chafa, no tienes ni idea. Y entonces te desanimas y ya no lo haces. ¿Cuánta gente nos quiso desanimar de la construcción? Se les va a venir el techo abajo, les va a caer la delegación, etcétera, tantas cosas que desanimaban nuestro corazón. Pero bueno, finalmente confiamos en Dios. Lo que debemos de hacer es dejar de quejarnos y ponernos a orar con fe, afianzar, asegurar las promesas de Dios para nuestras vidas. Esto es la fe. Cuando las cosas están saliendo mal, decir, Dios tiene esta promesa y yo me la voy a agenciar. Como decía mi esposa en un sermón pasado, hay que arrebatar las bendiciones de Dios como valientes, ¿no? En hebreo dice como arrojados, ¿no? ¿Qué es lo que hace una persona arrojada? Es la que se avienta ahí en los esquís y salen volando 40 metros. ¿Han visto esos videos? Yo digo, wow, esta gente que se avientan en paracaídas y van ahí, o con estas alas de ardilla voladora y van planeando. Digo yo, cuánta adrenalina, yo jamás me aventaría de un paracaídas, pero bueno, son personas arrojadas. Dice, así tienes que arrebatar la bendición y decir, esta bendición es mía, tan, me la agencio y en el nombre de Jesucristo me la quedo, en vez de desanimarnos y decir, no, pues es que está bien dura la situación, no, pues es que hay 200 mejor que yo, no, pues es que ¿cuándo me van a dar la beca para irme a Israel? Si hay una fila enorme de contendientes, claro, pero los otros no tenían a Dios consigo y Jehová estaba conmigo para abrir esas puertas. ¿Sí me explico? Entonces, cualquier cosa es posible en vez del desánimo. Vamos a 2 de Reyes 25. Al pueblo de Israel no le pasa así, se desaniman, Dios se superenoja. 2 de Reyes 25, y les manda esas maldiciones. Dice, ya marcharon, ¿no? Ya no voy a tener más, los maldijo y cayó la maldición. 2 de Reyes 25, 1, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo
de la tierra. Bueno, ahí tenemos a Jerusalén. El templo salomónico fue destruido el 9 de Av, la misma fecha, el Tesha B'Av de 605 AC, y el templo de Herodes fue destruido por el general Tito el 9 de Av, el Tesha de Av, en el 70 AD, el mismo día, con siglos de diferencia. Los dos templos de Dios destruidos el mismo día. Parece como que a Dios le gusta jugarnos bromas a veces. Y bueno, alguien me dice, ¿se estará Dios burlando de mí? Les digo, pues ríete con Dios, no te queda de otra, ¿no? Cuando Dios se empieza a burlar de ti, lo mejor es reírte con Él y decir, vamos a reírnos juntos, Señor, ¿no? Y así nos burlamos los dos. Los dos nos burlamos de mí mismo y ya. No busquen la siguiente cita, está en Números 33-38. Nada más menciona cuando murió Aarón. Aarón murió el 9 de Av, un Tesha B'Av, murió Aarón. Y estas tres maldiciones han seguido al pueblo de Israel por sus generaciones. Aarón murió, dijimos el 9 de Av, sin pompa, sin gloria, subió al monte, murió, lo enterraron, no le hicieron nada de show. Fue despojado de sus vestidos. Le dijo Dios, quítate tus vestidos, yo estoy harto, llevaste al pueblo a la idolatría, puras burradas cometiste, si no hubiera sido por tu culpa ya habrían entrado a la tierra prometida. Dice, quítate tus vestidos, pásaselos a tus hijos y muérete, ¿no? O sea, ya casi le decía a Dios, desaparécete, ya no voy a estar más contigo. El 9 de Av de 135 cayó la ciudad de Betar, 135 AD, es decir, de nuestra época, a manos de los romanos, y se suprimió el gobierno hasmoniano. El gobierno hasmoniano, lo hemos dicho, es muy muy importante porque fue el cumplimiento de la promesa de Dios de que les iba a devolver su territorio. El gobierno hasmoniano fue el gobierno que se estableció en Israel y que se libró de los babilonios, de los griegos, y fue un gobierno independiente más tiempo que el que lleva el actual Estado de Israel. Esto quiere decir que nadie toma en cuenta cuando interpretan a las profecías. El gobierno hasmoniano, por favor, cristianos, lean, ¿no? Para que no anden diciendo o divagando en sus mentes y hilando cosas que no son. Es muy importante. Bueno, el 9 de Av se acabó el gobierno hasmoniano, se acabó la independencia de Israel en tiempos de los romanos. Vinieron los romanos y los aplastaron. El 9 de Av de 1290 expulsaron a los judíos de Inglaterra, y el 9 de Av de 1492, ¿no? Qué curioso, expulsaron a los judíos de España, ¿no? Cuando empezaron a perseguir a los moros, a los musulmanes. Los católicos no hicieron diferencia entre judíos y musulmanes. Dijeron, todos estos no son de la fe católica, vamos a expulsarlos a todos de Europa, ¿no? Hubo judíos, Maimónides entre ellos, que se cambiaron el nombre para hacerse pasar por españoles. Se manejaba en España un concepto que era la pureza de sangre, ¿no? Tus tatarabuelitos tenían que haber sido católicos para poder ser acepto en la sociedad, y cualquier moro, llámese judío, musulmán o de cualquier otra religión, zoroastrista, eran vistos como despreciados socialmente. Les daban los estratos más bajos, pagaban más impuestos, y finalmente dijeron los reyes de Inglaterra y de España, vamos a echarlos todos fuera de nuestro territorio, no queremos moros aquí, ¿no? Y ¡pum!, los echaron. Un Tesha B'Av. El Tesha B'Av, el 9 de Av de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, y el Tesha B'Av de 1942, Hitler declaró la solución final. La solución final es: tengo 12 millones de judíos, bueno, más 20 millones de judíos en campos de concentración, no sé qué hacer con ellos, los voy a eliminar. La solución final es: vamos a matarlos a todos y a mandarlos a campos de concentración. Esto lo decidió Hitler, un Tesha B'Av, cuando dio la orden y dijo, quémelos en caliente. No, ese fue Porfirio Díaz, ¿verdad? Bueno, Hitler, un Tesha B'Av, dijo, vamos a eliminar a todos los judíos, ¿no? Entonces, bueno, es la solución final. Un Tesha B'Av hace como 6 años, predicando frente a las cámaras y a millones de internautas, lo pueden buscar ahí,
de pronto tuve que ir corriendo al baño a vomitar. Dije yo, oh Dios mío, algo me quieres decir con el Tisha B'Av, por eso hoy ni me bañé ni me rasuré. Dije, antes de que Dios me humillo yo mismo, no traigo ni me perfumé. Dije, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu siervo. Es un día para reflexionar que Dios no está jugando aunque seamos cristianos. Dios no es permisivo aunque seamos cristianos. A veces decimos, ay, cometí un pecadito y no me pasó nada. Yo creo que Dios se hizo de la vista gorda, no es tan importante y sigo pecando. Y llega un momento en el que Dios dice, basta, ya me cansé de ti, otra de esas y se acabó, o te da un zape antes de que sigas cometiendo pecado. He dado siempre mi testimonio cuando Dios me sacó de los vicios. A la cuarta, ¿no? Recaía, ¿no? Como buen adicto, normalmente recae uno. A la cuarta me dijo Dios, se acabó, es la última vez que vuelves a caer en esto, y me dio el zape. ¡Pau! ¿Entendiste? Y yo, sí, Señor, pero bueno, ya se sabe en el testimonio. Entonces, bueno, para recordarme que Dios está por encima de nosotros, me mandó una gastroenteritis en mitad del servicio. Normalmente vomita uno, se siente mejor, y dijo, ahorita que vomite, regreso a predicar. Nada, ya no me levanté, me tuvieron que meter inyecciones, quién sabe, parece que me comí el virus o la bacteria vivo en el queso, y ya cuando me vino el vómito, ya estaba todo lleno del virus. Entonces, bueno, hay que tener, son días para considerar. Vamos a Ezequiel, al profeta, vamos a ver, Jeremías, Ezequiel 43, casi llegando a Daniel, Ezequiel 43, vamos al versículo 7, dice la escritura. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Bueno, es una descripción del templo de Dios. Como lo relató Ezequiel, debía tratarse del tercer templo. Hemos dicho que hay toda una debate, porque bueno, está el templo de Salomón, y se saltan la mayoría, le digo, de los ignorantes al templo de Herodes, y dejan de lado el templo de Zorobabel, ¿no? Y dicen, ay, es que el templo era muy chiquito, sí, pero era un templo, y en Jerusalén, y estaba funcionando, aunque estuviera abajo, y estuvo funcionando durante el gobierno hasmoniano. Por esto vino toda la revuelta hasmoniana, porque quisieron sacrificar un cerdo en el altar, en el templo de Zorobabel. Entonces sí, era muy importante. Esto quiere decir que el tercer templo sería el templo de Herodes. El problema, por supuesto, es que el templo de Herodes no se parece a la descripción de Ezequiel, no se parece físicamente, ¿no? Tenía su propio diseño, y entonces dicen, ay, falta el tercer templo, hermano, para que se cumplan los tiempos del fin. Lean, por favor. No, bueno, los judíos, para los que dicen que falta el tercer templo, los judíos ya construyeron ese tercer templo, se conoce como la sinagoga Jurba. Vamos a Ezequiel 43, 12, dice, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Se le conoce como la sinagoga Jurba, tiene la asignación de templo, es un lugar muy, muy especial, está antes de bajar, o cuando baja uno en el cuarto judío, antes de bajar al templo, al muro de los lamentos. Nada más un grupo de fanáticos en el judaísmo realmente lo considera como el templo de Ezequiel, tampoco se parece a la descripción, pero ya hay una asignación de templo. Y bueno, hay una forma de cubo con una bóveda encima, circular. Esto fue el primer diseño de la Santa Sofía, la mayor iglesia levantada en el mundo antiguo, que le quiso quitar
la centralidad a Jerusalén, la construyó en Constantinopla. Constantino dijo: voy a hacer el templo más grande del mundo y le voy a quitar la centralidad a Jerusalén. Finalmente Constantinopla, que es Estambul, está en el Bósforo, que separa Asia de Europa, y dijo: este es un punto central, pues ni así le puedo quitar la centralidad a Jerusalén. Jerusalén es Jerusalén, y ahora es una mezquita, ya es una mezquita y está fungiendo como mezquita. Entonces, bueno, es un diseño de estas mezquitas o de esta primera iglesia cristiana. La sinagoga Jurva, decimos, para un grupo de judíos es el tercer templo. Y bueno, si lo es o no, para nosotros realmente nosotros somos el templo de Dios. Y bueno, hermanos, el fin está más cerca de lo que pensamos o de lo que tememos. Sería un cumplimiento múltiple, la sinagoga Jurva, un cumplimiento profético de una dimensión múltiple. Entonces vamos a ver, el templo de Ezequiel que acabamos de leer, somos nosotros. Dijimos, puede ser la sinagoga Jurva, puede ser también el templo celestial. La interpretación del templo como nosotros, ya lo habíamos mencionado, hace referencia a la restauración del tabernáculo caído de David, y estos son los 5 ministerios en la iglesia: evangelista, pastor, maestro, profeta, y creo que son todos, ¿no? Evangelista, pastor, maestro, apóstol y profeta. Y el mover del Espíritu Santo, donde hay un equilibrio en los ministerios, lo cual es algo increíblemente difícil, porque en pleno cuarto del siglo XXI hay apostolitis, ¿no? Todo el mundo ya se siente apóstol, ya son grandes apóstoles, y profetitis también, son los únicos dos. No les interesa ya el ser maestro, como que lo ven pequeño, estos pastorcitos, ¿no? Menos ser pastor. Evangelista, pues eso se lo dejamos ahí a Benny Hinn, ¿no? Que vaya a sus cruzadas. Pero yo soy apóstol, a mí que me den los diezmos los otros pastorcitos que están ahí a mi servicio, ¿no? Como mis tamemes, ¿no? O la profetitis, ¿no? Así dice el Señor: prosperidad, gozo, paz y abundancia. Y dices: ay, en medio del COVID nadie la vio venir, ¿no? Y digo yo, ¿dónde estaban los profetas? ¿Quién visualizó? Ya que se vino el COVID, entonces sí, salieron un montón. Oh, sí, es un cumplimiento profético. Oh, y no lo viste venir, Dios no te lo reveló, ¿no? Bueno, es algo muy, muy difícil el equilibrio entre los ministerios. Bueno, si la sinagoga Jurva, que sería el tercer templo, anuncia tiempos malos, los tiempos que debemos nosotros reconocer como cristianos es para interceder por la humanidad, para cambiar nosotros realmente y cambiar nuestro entorno. Está habiendo cambios muy vertiginosos, y si no nos ponemos las pilas espirituales, vamos a ser arrasados junto con el castigo del mundo, y vamos a recibir el castigo de los impíos. Digo, vas a ser salvo, pero te va a llegar el coletazo de la ira divina, ¿no? De eso no te escapas. Por eso nos recuerda el Tesha B'Av: cuidado, porque Dios se levanta aún en contra de tus escogidos, y te puede humillar mandándote una gastroenteritis en mitad de un servicio, o te puede humillar con algo más serio o más duro en tu vida, hasta que digas: ay, Señor, mejor me humillo antes de que tú me humilles. Mira, Señor, estoy sin rasurar, ¿no? Bueno, muchos de nosotros hemos experimentado el coletazo de esa tribulación: los muertos por el COVID, la economía afectada durante todo este año. No hay una crisis económica mundial. Dicen que el presidente, deja todo el presidente, las naciones del mundo, todas están al borde de un colapso económico y no saben ni qué hacer, ¿no? Ya se inventaron una guerra aquí, ya están intentando hacer alianzas por otras partes. Todo se está yendo al caño y es verdaderamente preocupante. No hay agua, ¿no? En Monterrey, o sea, tantas cosas que están pasando. Hay iglesias que cerraron permanentemente, que los pastores dijeron: no, pues ya para qué abro, ¿no? Así por internet, por estas pláticas está mejor, todo está bien y no hay ningún problema, me canso menos, atiendo menos gente, descanso más. Y hay gente que ya no se quiere congregar. Dijeron: no, pues yo ya me quedo en mi casa, ya para qué voy, ¿no?
conocimos mi esposa a esta chica que decía, mi espiritualidad ha crecido desde que dejé de congregarme, ya estoy en mi casa y me siento más espiritual. Y yo decía, ay, ¿a poco, no? Vamos a ponerle el espiritualidómetro, ¿no? A ver qué tan espiritual eres en comparación conmigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? ¿Hace cuánto hablaste con Dios? ¿Qué te dijo Dios? No digo, a ver qué tan espiritual eres. Digo, son cosas como muy subjetivas, ¿no? Ya para qué voy, ya me acostumbré, etcétera. Pero el templo va a tener una interpretación más profunda. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, 2. Romanos, Corintios, aquí está, Filipenses 3, 2. Lo bueno es que tengo mi Biblia marcada. Filipenses 3, 2. Dice la Escritura: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Imagínate, cuidado con los perros. Y no está hablando de los perros que te ladran en la calle cuando pasas en tu bicicleta, ¿no? O en la moto. Le está diciendo a la gente, perro, cuidado con esos perros que están detrás de ti. Es la iglesia de Cristo, está hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros, comunidades individuales que conformamos un todo. Eso sería el tabernáculo de David. Uno es apóstol, otro es evangelista, otro es maestro, otro es profeta, otro es pastor, y todos conforman una unidad. Yo doy gracias a Dios que mi esposa dirige la alabanza. ¿Sí me explico? ¿Cuántas esposas de pastores son como princesas? No hacen nada. El pastor está predicando y la mujer se está pintando las uñas o está vendiendo sus productos de abón o de limpieza. ¿Sí me explico? En vez de comprometerse con el ministerio, dices, bueno, gloria a Dios, pero pues no tenemos ni profetas, tenemos un apóstol, gracias a Dios, y no hay evangelistas. Mandamos a los jóvenes a evangelizar. Dicen, uy, me da pena, ¿no? Pero bueno, este año nos vamos a poner las pilas. Bueno, somos el cuerpo espiritual de Cristo. Y estos versículos durante mucho tiempo los entendí de esa manera. Decía, bueno, el que mutila el cuerpo, pues son las iglesias tradicionales que no tienen al Espíritu Santo, ¿no? Le dan mucho, se enfocan mucho en el Hijo, o se enfocan mucho en el Padre, ¿no? Los testigos de Jehová, y dejan de lado al Espíritu Santo, o dejan de lado al Hijo, o dejan de lado al Padre. Y bueno, es una interpretación, pero bueno, es cierto, pero luego empecé con mi traducción del griego y del hebreo, que ya pronto la voy a acabar, ¿no? Yo creo que este año hay que ir despacio. ¿Y qué crees? El enfoque de Pablo está puesto en la circuncisión. Esto me llamó muchísimo la atención. Es una visión completamente griega de la milá. Milá o mulá, si estamos hablando en Smihut, el Shem Toar, es la circuncisión, es el rito de la milá. Milá o mulá es lo mismo. Y esto me llamó mucho la atención porque es una visión totalmente griega del mundo. Pablo, cuando dice, estás mutilando tu cuerpo, lo está diciendo de manera textual a los hombres que se circuncidan. Y esto es lo que decían los griegos, decían los judíos son unos bárbaros que se mutilan el cuerpo que Dios hizo perfecto, y se lo mutilan ahí, ¿no? Y se hacen la circuncisión, y entonces el cuerpo queda mutilado. Es una visión totalmente griega. Para que lo entiendas, hoy en día, si yo te digo, uy, sí, hermano, en unos países árabes practican la ablación. Esto quiere decir, le cercenan el clítoris a la mujer con una piedra. Ninguno de ustedes va a decir, oh, sí, que se lo cercenen. Dice uno, bárbaros, incivilizados, no les ha caído la luz, son unos mutiladores. ¿Cómo se atreven a mutilar a la mujer? Los árabes dicen, para que no me ponga el cuerno, ¿no? Me caso y pum, le cerceno el clítoris con unas piedras, se lo deshago. Se llama ablación y se sigue practicando hoy en día en países árabes, en África, en Asia y en todas partes. Y Dios, no es posible, ¿no? Pleno siglo XXI, y estos están mutilando el cuerpo de una mujer. Esa misma aversión y ese mismo asco sentían los griegos hacia la circuncisión.
Me decía, ¿cómo es posible que estos, siendo el cuerpo humano perfecto, ven las esculturas griegas, los sacan así todos musculosos, así como yo, aventando, desnudos, ¿no? Por supuesto, así con la jabalina, no sé qué. Decían, el cuerpo humano es perfecto, ¿cómo es posible que estos se lo mutilen? Y esto es muy interesante porque lo está retomando Pablo, y Pablo está revolucionando el pensamiento judío, está introduciendo ideas griegas, y por eso lo odiaban en Jerusalén, ¿no? Dijeron, está introduciendo ideas griegas, no se separó de la visión griega, no, lo que hizo Pablo fue retomar una visión universal, y dijo, la visión griega es mucho más universal, lo hemos dicho muchas veces, seguimos viviendo bajo los parámetros griegos, no ha habido civilización más picuda que los griegos, ¿no? Eran extraterrestres. No, papi, era gente que realmente investigaba el trasfondo de todo. El método científico se lo debemos a los griegos, el átomo se lo debemos a los griegos, y todos lo sacaron de la razón pura, no tenían ni microscopios ni telescopios, y ya sabían cómo funcionaba el universo y todo lo que había dentro de nosotros, sin tener la tecnología del siglo XXI. Estaban bastante avanzados, y Pablo dijo, voy a retomar esto y lo voy a introducir al Nuevo Testamento, por eso lo odiaban. Bueno, Gálatas se pone todavía peor. Gálatas en hebreo nos cambia la perspectiva hacia la ley. Yo cuando lo vi dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Y qué está pasando? Vamos a Gálatas 5:6, está hacia atrás, Gálatas 5:6. Me cambió a mí totalmente la perspectiva. Vamos a ver esto. Dice, les voy a dar mi traducción de la Biblia. Dice, porque en el Mashiach Yeshua ni la milá vale algo, ni la arelá, sino la fe que obra por el amor. Hemos dicho que milá puede ser mulá, ¿no? Dependiendo si es el Shem Toar, Shemetzem, o el término tal cual, ¿no? Si se está usando en voz pasiva o no, pero bueno, es exactamente igual. Milá o mulá, esto significa el rito de la circuncisión, ¿no? Cuando hablamos de milá tienes el rito de la circuncisión o no, y arelá son los incircuncisos, diríamos los goy. Para no utilizar el término goy, que es despectivo, Pablo usa el término arel. ¿Eres arel o eres milá? ¿Eres arelá o eres milá? ¿Eres incircunciso o tienes la circuncisión? Entonces dice, en el Mashiach Yeshua, en Jesucristo, ni la milá vale ni la arelá. Ninguna de las dos vale. No importa si eres arel o no importa si eres milá. O sea, no importa si eres goy o no importa si eres yehudi, ¿no? Lo que importa es la fe que obra por el amor, ¿no? Es la fe que obra por el amor. Bueno, era el rito de la circuncisión. Pablo va a hacer una división, los que tienen la circuncisión, los que no la tienen, ¿no? Y la milá es el judaísmo, pero también es el cristianismo de principios de siglo. Murió Cristo, resucitó, y los judíos siguieron haciendo lo que hacían antes, siguieron con los ritos del judaísmo, siguieron con el ayuno del mes de Tesha B'Av, siguieron ayunando, siguieron practicando el judaísmo como buenos judíos. ¿Sí me explico? El cristianismo nació del judaísmo y siguió siendo judaísmo hasta que llegó Pablo. Hasta que llegó Pablo, Juan, Pedro, todos hacían la bendición del pan, se tapaban la cabeza, iban a la sinagoga. ¿Sí me explico? Lo único era que creían en Jesucristo como Mashiach, pero seguían siendo judíos. Pablo vino a decir, momento, ¿no? Lo que cuenta, no han entendido el mensaje de Cristo, por eso es tan importante Cristo. No han entendido lo que realmente quiso decir. Y bueno, esto le pasa a un montón de cristianos confundidos hoy en día que se judaizan, ¿no? No saben ni por qué
y malinterpretan las escrituras y dicen vamos a celebrar el Shabbat. Y yo digo así como que, ay, me acaba de llamar una persona, me dijo, pero usted celebra el Shabbat, pastor. Le dije, sí, lo celebro de sábado para domingo. Eso no es Shabbat. Le dije, claro que es más Shabbat que el que tú celebras. Le dije, ¿qué día empiezas a trabajar el lunes? Le dije, sí, celebras el Shabbat el viernes, del viernes en la noche, el sábado vas a la sinagoga y el domingo ¿qué haces? Salgo con la familia. Exacto, le estás robando un día a Dios. No seas hipócrita. El Shabbat se hizo, Dios instituyó el Shabbat para que el hombre trabajara 6 días y un día se lo dedicara a Dios. No hay un día para la familia. Dios no dijo, vas a tener este día para que te rasques la panza y te dediques a ver las estrellas o veas Star Wars en la televisión. ¿Sí me explico? Dios no hizo eso. Dios dijo, vas a trabajar 6 días y el séptimo se lo vas a dedicar a Dios. No tienes días libres con Dios. Es o trabajas o alabas a Dios. Entonces, no entendemos, digo, no, pues mejor me quedo como cristiano. Como cristiano vivo en la gracia y por la gracia sí puedo ver Star Wars, ¿sí me explico? Entonces, son como contradicciones, ¿no? Bueno, no lo van a creer, este Rabinovich, y digo Rabinovich porque ni siquiera son rabinos. Para ser rabino necesitaste estudiar en una yeshivat y graduarte en una yeshivat. Si estudiaste en una yeshivat, eres rabino, ¿sí me explico? Si estudiaste en el seminario católico, eres, ¿cuál es la palabra que usan los católicos? No es padre, es... No, bueno, hay una palabra específica. Sí me explico, si estudiaste en una ingeniería, eres ingeniero. Si estudiaste medicina, eres médico. No soy ingeniero por la fe, ¿no? O sea, soy licenciado, gracias a Dios. Sí me explico, bueno. Ahora, este Rabinovich me preguntó, cuando le fueron a ofrecer mis libros, que si estaba circuncidado. Dije yo, o sea, que el libro es kosher si tengo la circuncisión y si no la tengo, no vale la pena leerlo, ¿o qué? ¿Sí me explico? Le contesté con sarcasmo, ¿quiere que le mande una foto o qué? ¿No? Y ya no me contestó. Es decir, Pablo dice, no sirve de nada ser milá o arela. Dice, lo que vale es la fe que obra por medio del amor de Jesucristo. Y se va a poner peor. Vamos a Gálatas 2.16. Gálatas 2.16, les digo que este libro cuando lo traduje me causó un shock, ¿no? Gálatas 2.16, dice la escritura, bueno, se lo voy a leer en mi traducción, dice, el ish, el hombre, no es justificado por las jukot de la Torah, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe del Mashiach y no por las jukot de la Torah, por cuanto por las jukot de la Torah nadie será justificado. Cuando yo leo ley en español, como que digo, sí, la ley, nadie va a ser justificado, como dice, por las enseñanzas de la ley, o como dice, por las obras de la ley. Las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿Sí me explico? Cuando lo leí en hebreo y dije, oh Dios mío, son las jukot de la Torah, son las leyes de la Torah, el impacto es mucho más fuerte. Estoy entendiendo, bueno, lo que Pablo está diciendo es como si Pablo estuviera en contra de la Torah. ¿Qué es la Torah? Bueno, jukot, Torah es un esmihut, ¿no? Entonces, jukot significa leyes y Torah es el Pentateuco. Esto quiere decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros donde vienen las leyes. Y las jukot de la Torah son los 613 mandamientos que están ahí, que están en la Torah. Entonces lo debemos tener muy en claro cada vez que leemos a Pablo, porque corremos el riesgo de no entender lo que dice. La carta de Pedro, creo que es Pedro el que dice, tengan mucho cuidado con Pablo, porque su lectura es muy difícil. Y la gente agarra y se pone a leerlo, ¿no? Y no entendemos. La Torah, como la usa Pablo, son esos, los libros de la ley, las leyes
de la ley, los mandamientos de Moisés. Jukot, dijimos, significa leyes y se engloban todos los términos de la ley que maneja el Salmo 119. Mitzvot, Mishpat, Mishpatim, Edut, Derejim, Shomrot y todos los demás. ¿Sí me explico? Cuando decimos Jukot, está englobando todas las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Entonces vamos a guardar estas premisas. Pablo dice, no deben guardar las Jukot de la Torah, no deben guardar los 613 mandamientos. La Torah ya pasó, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué esa pregunta me la hizo esta persona. Y si no creen en la Torah, entonces ¿en qué creen? Le dije, le mandé mi traducción de Gálatas. Dice, nada más en la fe de Jesucristo. Bueno, esto nos queda claro, ¿no? Pablo está en contra de la Torah y de sus Jukot. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Está hacia atrás, en unos 2 o 3. Fíjate este versículo importantísimo. 1 Corintios 11, 4. Vamos a leerlo completo. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se le hubiera rapado. ¿Qué está diciendo aquí? Que la mujer se ponga un velo en la cabeza. Hermanas, a partir del otro domingo las quiero con un velo así largo, como el que trae mi esposa, y que nomás se les ve ahí y sin pintar, así todas despintadas, porque están afrentando a Dios. Vamos al versículo 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Velo, ahí está clarísimo, lo dice Pablo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pablo macho, ¿no? Yo soy gloria de Dios, y tú, mujercita, ¿cuántas mujeres hay aquí? Son gloria mía. Téngalo bien en claro. Yo soy gloria de Dios, pero ustedes se me sujetan porque ustedes son gloria mía, no son gloria de Dios. Dios entra por mí y la mujer se refleja en mí. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Dice, que me queda en el 7, dice, bueno, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ¿no? Ahí está, mujer, tú saliste después, a mí Dios me hizo y te sacó de mi costilla, por lo tanto, sujeción, vales menos que yo, ahí está. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Todos leyeron la historia de Génesis. Macho, ¿cómo dicen? Chauvinista Pablito, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mujer, te me sujetas, ¿no? Y ¡pum! Le voy a poner un sello así con fierro caliente para que se acuerde a quién le debe autoridad. A mí se me sujeta mi mujer. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y aquí de pronto dicen, a ver, ya no entendí. No, pues ya, lo dejamos hasta el 10. La mujer se sujeta y punto, ¿no? Y ya se acabó, ya dije, ahí dijo Pablo. Fíjate, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad por vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Ya me confundí. Vamos a dejarlo hasta el 10. Velo, hermanas, para la siguiente semana. Bueno, no lo puedo creer realmente, hermanos, que haya congregaciones tan ignorantes que obliguen a las mujeres a cubrirse la cabeza con estas palabras que dice Pablo. Lee Corintios, hermano, para que veas lo que dice. La mujer debe cubrirse la cabeza. En Jerusalén, en la iglesia luterana, cuando entramos, mi esposa se tuvo que poner un velo para las visitas, ¿no? Porque no la dejaban entrar sin velo, ¿lo puedes creer? ¿No? Nunca fuimos a un servicio, los hacían el lunes, y ¿quién se le ocurre hacer el lunes un servicio? Pues todo el mundo va a trabajar, pues hazlo en Shabbat, ¿no? Digo,
lo hacían en domingo, perdón, pues hazlo en Shabbat, cuando todo el mundo puede ir a la iglesia, no lo hagas en domingo, nomás porque decía el domingo. ¿Sí me explico todas estas cosas tan absurdas? Bueno, es absurdo. Bueno, por esa ignorancia que caracteriza al cristiano, que piensa que puede discernir la Biblia sin estudiar, y es ignorancia realmente, y piensa que todo le va a llegar por inspiración divina. No necesito ningún seminario, a mí Dios me lo revela todo, me duermo y me pongo la Biblia, y se me pasa por ósmosis, estoy recibiendo la revelación, hermanos, la revelación de Dios, y no estudian, y no entienden, y es un problema. Hay errores garrafales que se siguen practicando en muchísimas iglesias, basados en la mala interpretación de versículos como estos. Déjame decir algo, tenemos que leer a Pablo bajo la óptica del método griego que usaba para escribir, y es la dialéctica. Lo he dicho un montón de veces: tesis, antítesis y síntesis. Primero te pone una tesis, que la mujer se cubra la cabeza. Luego viene la antítesis: en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Dice, no te confundas. Esto era la tesis. Aquí viene la antítesis de Cristo. Ninguno está por encima del otro. Y la síntesis es: a la mujer, en lugar de velo, le es dado el cabello. En lugar de velo, le es dado el cabello. ¿Tiene que usar velo o no tiene que usar velo? Pues no. Ya le dieron cabello, ¿sí me explico? Le está diciendo, no te cubras, ya tienes cabello, ¿para qué te quieres cubrir el cabello? Si ya tienes tu velo propio, ya tienes tu cabello largo, ¿sí me explico? Esto es lo que nos decía Pablo. Entonces entendemos hasta el último, y lo mismo va a pasar con el hombre. No necesita usar equipá ni cubrirse la cabeza con el talit. En esta iglesia usamos talit a veces para simbolizar lo que representa el judaísmo, pero no crean que me pongo a orar yo con mi talit todos los días, oro con la cabeza descubierta para que Dios vea mis pecados. Dice Pablo, nada de eso vale, ¿sí me explico? La mujer no está bajo la sujeción del hombre, como pensábamos que Pablo es un macho bien hecho. Digo, no puedo creer, si acabamos de leer en Gálatas que Pablo te dice, no guardes las leyes de la Torah, y después te diga, pero sí usa velo. O sea, digo yo, estaría como retrasado mental, ¿no? Te está diciendo, no guardes ninguno de los 613 mandamientos de la Torah, las jukot de la Torah no son nada, pero ponte velo, pero no vengas mal vestido, hermano. O sea, dices tú, Pablo, digo, te lo creo de Santiago, te lo creo de Pedro, ¿no? Te lo creo de Juan, pero no de Pablo. ¿Sí me explico? No de Pablo, que te está diciendo, la Torah y sus jukot no valen nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, lo que vale es el amor a Cristo. Ese es Pablo. Y de pronto dices, Pablo dice que uses velo. Ay, por favor, ¿no crees que estás leyendo mal? ¿No crees que debías rehacer tu lectura bajo un método griego? Porque Pablo retomó a los griegos y tiene una postura griega que hasta dice, tienes la milá, estás mutilando tu cuerpo, estás deformando tu cuerpo, estás siguiendo un método griego. ¿Sí me explico? Entonces diríamos, oh sí, me gusta Pablo, vamos a vivir sin ley, ¿verdad? No, exactamente. Se acabó la diversión. Vamos a Gálatas 6:2, y esto es lo más importante, incluso más que lo demás. Gálatas 6:2. Conste que es puro Pablo, para que no digan, uy, se saltó a Santiago, se saltó, no, es puro Pablo. Gálatas 6:2 dice, se los voy a leer en mi traducción, dice, sobrellevad el ish las cargas de su prójimo y cumplid así la Torah del Mashiach. Versículo 15, porque en el Mashiach Yeshua ni la milá vale nada, ni la arelá, sino Briá Hadashá, una nueva creación. Dice Pablo, desechamos la Torah de Moisés por una Torah mejor, la Torah de Jesucristo, la Torah del Mesías. ¿Sí me explico? Tenemos una Torah y no son los 613 mandamientos de Moisés, es la Torah de Jesucristo. La Torah, la palabra Torah viene del hebreo yará, o a veces la ponen también con hey,
y significa instruir. Instruir, decimos, oh sí, la Torá. Significa simplemente instruir. Son las instrucciones para el pueblo, las instrucciones, y bueno, es muy curioso, la misma raíz yará viene de una raíz más antigua, que es fluir. Es algo que está fluyendo, que fluyó del cielo hacia Moisés, y Moisés se lo dio al pueblo. La ley es un fluir, ¿sí me explico? Fluyó la ley del pueblo. Ahora tenemos otro término muy interesante aquí, dice, somos creación nueva en el Mesías. La creación viene del verbo bará, y bará se utiliza en Génesis cuando Dios crea ex nihilo, crea de la nada. Esto quiere decir que la creación que somos es algo completamente nuevo. Somos una creación nueva, creada ex nihilo. Quiere decir que el cambio en nosotros debió ser radical con Cristo. Esto lo hemos predicado cuando hablamos del nuevo nacimiento. Naciste de nuevo, tu vida cambió. No has nacido de nuevo, tu vida no ha cambiado. ¿Sí me explico? Dejaste las sustancias, tu vida cambió. Te dio sed por leer la Biblia y dijiste, ahora quiero estar todo el tiempo en la iglesia, tu vida cambió. Si no, no has tenido ese encuentro con Cristo. ¿Cómo tenerlo? Bueno, aquí tenemos un principio con el que podemos empezar. Entonces, bueno, el sentido, decíamos, más estricto de Torah es fluir. La enseñanza es como una lluvia que fluye de los cielos. Cuando decimos la Torah de Moisés, lo que realmente decimos son las enseñanzas que fluyeron a través de Moisés. Y para nosotros, bueno, la Torah de Jesucristo son las enseñanzas de Jesucristo que fluyeron a través de Pablo. ¿Sí me explico? Esto es lo importante del apóstol Pablo, por eso es central para el cristianismo. Cuando me preguntó, ¿y ustedes qué hacen? Digo, nos basamos en el cristianismo de Pablo, porque es lo que hacemos. Nuestro cristianismo ni siquiera es el cristianismo de Jesucristo. Jesucristo se murió y resucitó, y los discípulos siguieron siendo judíos. Nuestro cristianismo es el cristianismo que fluyó de Cristo a través de la persona de Pablo. Por eso es tan importante Pablo. Y esa Torá, la Torá del Mesías, la Torá de Jesucristo, se resume en un precepto muy, muy sencillo que nos lo maneja también Pablo en Romanos 13:8. Vamos a Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice la Escritura: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, ha cumplido la Torá de Jesucristo, la Torá del Mesías. ¿Cómo cumplimos la Torá? Amando a nuestro prójimo. Pero fíjate cómo lo va a decir Pablo: tienes una deuda de amor con tu prójimo, le debes amor a tu prójimo. No seas ratero, no seas bandido, tienes una deuda con tu prójimo y es una deuda de amor. Fíjate qué fuerte. Déjate una vez tus cosas de vestido, de comida, de sábado, de domingo. Dice, enfócate en el amor, y eso es lo importante. Puedes dejar tus rencillas, tu lengua cizañosa que da pavor. ¡Ay, Dios mío! Digo, ya voy a abrir la boca. Ay, hermanito, hermanita, tus contiendas, tus chismes, tus indirectas. Le debes amor a tu hermano. ¿Cuántos deben dinero? No sé, ¿cuántos deben dinero? Dicen, ay, le debo a una persona, le debo al banco, y estás así, ay, ya me va a llegar la carta de embargo, ¿no? Puse a mi pariente de albacea, ¿no? ¿De qué? De fiador, ¿no? Y le van a empezar a hablar por teléfono y lo van a empezar a fastidiar. No se hagan, paga tus deudas. Bueno, pues Pablo dice, tienes una deuda de amor, le debes amor a tu hermano. Voltea a ver a tu prójimo que está sentado junto a ti, al que tienes al lado, al que tienes enfrente, al que tienes atrás. A cada uno de ellos le debes amor. Le debo amor
a mi prójimo. ¿Sí me explico? Le debo amor a mi prójimo, te lo está diciendo Pablo. Si algo le debes a alguien es amor, y te lo está diciendo él. No te hagas pato, le debes algo a tu prójimo, y eso es amor. Fíjate qué fuerte. Vamos a 1 Corintios 3:14 para cerrar, es nuestro último versículo. 1 Corintios 3:14, 17. Aquí está. Perdón, 3:14, sí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si no edificas en amor, todo lo que hagas, hermano, no te va a servir de nada. Ni tus diezmos, ni que vengas a la iglesia, ni que leas la Biblia, ni tus oraciones largas, ni tus letanías, ni tus guerra en lenguas y lucha espiritual, no te va a servir de nada si no edificaste en amor. Dios va a destruir tu templo. No preguntes por qué estás enfermo. Suelta ya tus raíces de amargura, suelta ya tus rencillas, suelta ya tus venganzas, suelta ya el hermano me debe esto. No, tú le debes amor a tu hermano. ¿Sí me explico? Cada vez que digas, es que me hizo, Pablo te va a decir, le debes tanto de amor, así que le vas pagando, y con eso se compensa lo que te hizo tu hermano, que te humilló, te robó, te vio la cara, te ofendió, te ignoró. ¿Sí me explico? Te hizo... ¿no? Y te sacó la lengua y dijiste, ahora sí, me las va a pagar. Pablo dice, no, deja y suelta ya esas tonteras. Todo eso se paga con amor. Una sola cosa te está pidiendo el Señor, no que veas cómo vienen vestidos, ni qué comen, ni si es buen cristiano o no. Aquí habemos puros malos cristianos, por eso venimos a la iglesia, porque estamos buscando a Dios y queremos cambiar. Si fuéramos perfectos, Dios ya nos hubiera tomado al cielo, diría, ¿para qué te quedas ahí? Ya no sirves para nada, ya te perfeccionaste. Puros malos cristianos venimos a la iglesia. Deja de ver lo que hace tu hermano. Cada vez que veas a tu hermano, piensa y di, le debo amor a mi hermano y tengo una deuda que no puedo pagar. ¿Sabes cuál es la deuda de amor que le debes al que está sentado junto a ti? La sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz por esa deuda de amor, así que no me vengas con que ese pecado no lo puedo perdonar, ¿no? Eso que se levantó a mi hermano contra mí, no lo puedo perdonar, porque tienes una deuda de amor. Le debes más a esa persona, le debes amor para perdonar la falta, para sobrellevar la grosería que te hizo, para dejar de lado la rencilla de años, ¿no? Que llevas, la vendetta interminable de tu vida. Me hizo, le hago, me hizo, le hago, me hizo, le hago, y ya está encontrando un equilibrio y otra vez me vuelve a hacer, le vuelvo a hacer, ¿no? Dices, basta, ¿hasta cuándo, por Dios, vas a aplicar el amor en la vida y hacia la vida de los demás? Le debes amor para estar en paz cada uno con cada uno de ellos. Suena muy bonito, qué difícil es llevarlo a cabo. Se dice Ahabá en hebreo. Ahí tienen esta escultura en el Museo de Jerusalén, en el Museo Nuevo. Le debes amor, hermano, recuérdalo. Dios te libró de las 613 mandamientos. No tienes que venir con velo, no tienes que vestirte hasta acá, no tienes que pintarte o no pintarte. ¿Sí me explico? Dice Pablo, deja ya esas payasadas, toda la Torah y las Jukot de Moisés. Dice, Dios lo vino a sustituir por una Torah de Jesucristo, y la Torah de Jesucristo es el amor hacia los demás, es la deuda de amor que le tienes a tu prójimo. En esta fecha, hermanos, es Tisha B'Av, sucedieron cosas terribles para el judaísmo y nos siguen sucediendo a nosotros como cristianos. Yo me ando con cuidado en Tisha B'Av y Dios me está diciendo, tienes que empezar a amar ahora. ¿Quieres detener la ira que está por derramarse en la ira, que está por derramarse en la tierra? ¿Quieres
que no te toque ese coletazo divino, hermano. No te van a salvar tus diezmos, no te van a salvar tus ofrendas, ni que vengas a la iglesia, ni que levantes manos santas en la alabanza. Lo único que te va a salvar es el amor hacia el otro, el perdón hacia el otro, el decir y veas a tu hermano y digas, ay, cuánto le debo de amor a este pobre individuo, ¿no? A esta pobre mujer, a este pobre jovencito. Es la deuda de Cristo en la cruz, el amor agape que Jesucristo dio por nosotros de manera incondicional. El templo, el Tesha B'Av, que fue destruido, es la sinagoga Jurba, es el templo celestial, es la iglesia de Cristo, es la Torá de nuestro Mesías. Y lo que dice Corintios es cuidado, cuidado, porque yo ya destruí todos esos templos. Y si no te pones listo en el amor, voy a venir a destruir también tu templo que eres tú mismo, ¿no? No me interesa a mí un templo todo sucio, todo lleno de rencor, de rencillas, de vendetas, de palabras vanas. Quiero un templo donde la gloria de Dios se manifieste en el amor de Cristo hacia los demás. Eso estamos recordando hoy, el Tesha B'Av. Y créeme que Dios, cuando te mande una gastroenteritis, te lo va a dar con un zape. Así que mejor empieza a practicar el amor, ¿no? Es más sencillo, hermano, no es más sencillo dejar todo eso y decir, finalmente voy a deberle amor a mis hermanos y voy a cumplir la Torá que vino a sustituir la Torá de Moisés. Voy a cumplir la Torá de Jesucristo, la Torá del Mesías. Ay, suena fácil, espero que lo puedas poner en práctica un poquito, aunque sea en tu casa, ¿no? Cuando acabes, salgas de la iglesia, digas, bueno, sí, ya, a ver, un poquito de amor, voy a empezar a darle a todos mis hermanos a los que les debo tanto y tanto amor. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté guardando su templo que son ustedes, el Señor esté proveyéndoles amor para fluir, amor hacia los demás, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.